Rusia. 9:57 de la mañana, Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Antonio. Bueno, no sé si en el fin de semana quieres hacer algún comentario también a lo de Ione Belarra, de que hay que trabajar cada vez menos y que hay que afrontar ello. ¿Y qué quieren con ese trabajar menos? Claro. Bueno, en este caso yo creo que sí podemos decir que predican con el ejemplo, porque ellos ya menos de lo que trabajan, yo creo que es imposible que trabajen, aparte de salir en mítines, en algunos casos, como hemos visto a Íñigo Rejón, bastante pasado de vueltas, ¿no? De verdad que hay aquí una ofensiva clara. En realidad el tema de la jornada de 4 días es otra cortina de humo. Aquí lo que hay que intentar tapar de alguna manera es el problema laboral que hay en España, y lo que plantean realmente pues es repartir el empleo. En lugar de crear empleo, que se reparta, es decir, que se trabaje menos días, que se trabaje menos horas, y de esta manera pues que pueda haber empleo para más personas, aunque se hunda la productividad, aunque se hundan los salarios y aunque haya pues una crisis superior, ¿no? Vemos como en lugar de afrontar los problemas que tiene el mercado laboral español, que son endémicos, que son estructurales y que se derivan en buena medida de unas legislaciones muy restrictivas, unas legislaciones que están siendo amplificadas precisamente en los últimos años, en los últimos meses, a través de la política de Yolanda Díaz, del mismo partido de Ione Belarra, aunque ahora parezca que están todos peleados con esa ruptura, ¿no?, de Podemos, entre Sumar y Podemos, pero evidentemente el mercado laboral español tiene un problemón. Estaba escuchando antes a Alberto Iturralde hablar de la banca. El problema de la banca europea y en concreto de la española no va a estar tanto en esos problemas telúricos que pueda tener la banca de Estados Unidos, sino en los impagos que van a llegar, y cuando llegue la morosidad realmente nadie podrá escaparse. Ningún banco puede asumir una morosidad, un incremento de la morosidad notable. Se ha aprovechado poco para aprovisionar cuando había problemas, y el mercado laboral es el que va a dar un poco la tónica, ¿no? En Estados Unidos hemos visto como en las últimas semanas, ¿no?, ese mercado laboral se está enfriando también, pero en España tenemos ahí un aspecto oculto. Seguramente en verano pues haya un incremento del empleo y luego el otoño va a ser complicado. En esto tendrían que estar pensando Ione Belarra y sus muchachas, Ione Belarra y sus muchachos. No olvidemos que esta señora es la responsable de la política Agenda 2030, lo pone directamente en su cartera. Así que evidentemente ellos trabajar poco, ganar mucho, y mientras tanto pues hablarnos a todos impuestos y prometerle a Bruselas esa cantidad inmensa de dinero que va a recaudar España de 2023 a 2026, un 25% más de lo que están recaudando ahora, lo cual pues es una salvajada enorme, ¿no? Y en eso están. Y mientras tanto pues hay que entretener al personal, José Antonio, ya lo sabes. First Republic, ¿qué hay de verdad detrás de la quiebra de First Republic Bank, alrededor de que la élite del Partido Demócrata y parte de Silicon Valley eran la clave fundamental para, con dinero del contribuyente, conseguir salvarles? ¿Qué es lo que sabes? Es que de esto no se ha hablado prácticamente. Si te fijas, hemos tenido 3 quiebras, la de Silicon Valley, la de Signature Bank y la de First Republic Bank, y cada una ha sido distinta. Nos llevaban diciendo durante un montón de tiempo que se habían creado unos mecanismos extraordinarios para que los rescates en ningún momento tuvieran dinero público, y efectivamente nos han mentido una vez más, ¿no? Es verdad que First Republic Bank tenía problemas derivados de su elevada exposición al sector inmobiliario comercial. De esto se ha hablado hasta la saciedad, pero se ha centrado mucho la mirada informativa en este tipo de riesgos, obviando que este banco ofrecía unas condiciones muy ventajosas a los millonarios de la costa oeste, también a los de la costa este. Es un caso muy similar al de Caja Madrid en su momento, cuando veíamos que algunos consejeros tenían unas hipotecas, ¿verdad?, a unos tipos de interés realmente insultantes. En este caso lo que estamos hablando es millonarios, incluso ejecutivos de otras entidades, que en lugar de tener en sus propios bancos sus cuentas, las tenían, y sus préstamos las tenían en First Republic Bank, especialmente esas élites de California, esas élites de Manhattan, a las que se les concedía préstamos que no debían comenzar a devolver el principal hasta una década después de haberse otorgado, a unos tipos de interés bajísimos, totalmente fuera de mercado. Como digo, no solo en la costa oeste, también en la costa este. En Manhattan se disfrutaban de unos privilegios bancarios notables. Recordemos que tenía las 2 sedes principales, una en Manhattan y la otra en California, en San Francisco, hasta el punto de que ejecutivos de otros bancos, pues como digo, usaban estos servicios financieros, lo cual puede explicar bien ese trasvase de depósitos de 30.000 millones que se hizo hace unas semanas. Nadie entendía muy bien cómo los grandes bancos han cogido depósitos de sus clientes y los han puesto en un banco que está a punto de quebrar. Bueno, porque en realidad estaban protegiendo su propio patrimonio, ¿no? Esto es un gran fraude. Esto es un ejemplo más de la corrupción bancaria que impera en el mundo. No es exclusivo de Estados Unidos, también hay que decirlo. El sistema bancario es un sistema creado sobre una estructura corrupta, sobre una estructura completamente,
creada con unos privilegios que otorgan los estados a esos bancos para que trabajen precisamente para esos estados. No hay diferencia entre estado y banca. Yo siempre digo que se acuestan juntos en la misma cama y en algunos casos, como en este, ni siquiera se lavan las sábanas. Y con esta estrategia, First Republic Bank duplicó su tamaño en los últimos 4 años, llega la crisis inmobiliaria, de la cual nadie quiere hablar, pero hay una crisis inmobiliaria importante en Estados Unidos, en el sector del comercial, pero también residencial, llega la crisis bancaria, viene fuga de depósitos, perdiendo prácticamente el 60% de los mismos, con una cartera de hipotecas a bajo interés fijo, no variable, que hacía que no se pudiera aprovechar de la subida de tipos de interés, pero que sí le perjudicara a la misma, la receta segura para el fracaso. Hay unos 200 bancos regionales en Estados Unidos que podrían estar en esta misma situación, según los datos que está manejando el propio Tesoro y la propia Reserva Federal. Fracaso que tiene una gran factura para los contribuyentes, el Fondo de Garantía, el FDIC, el Federal Deposit Insurance Corporation, que es como se llama allí, concede un préstamo a JP Morgan de 50.000 millones de dólares, ojo. JP Morgan está comprando First Republic Bank con el dinero que le da el Tesoro. Y le sobra 50.000 millones de dólares a 5 años para que se quede con sus activos, de forma que esos 10.600 millones que nos dicen que va a pagar el banco de Jamie Dimon se abonan con dinero público. Y veremos qué sucede con la devolución de este crédito, porque el propio Fondo de Garantía calcula que va a perder al final del proceso 13.000 millones de dólares de los contribuyentes en esta operación. Además, en circunstancias normales, JP Morgan no podría haber comprado sus activos, porque la propia regulación de Estados Unidos establece que no se pueden tener más del 10% de los depósitos asegurados en Estados Unidos, y con esta compra de activos, con esta asunción de los depósitos, JP Morgan se pasaba de rosca. Y al final, ¿quién ha tomado la decisión? Bueno, pues Janet Yellen se ha quitado en medio para que pareciera que era una decisión independiente, y ha sido el responsable de la oficina del interventor de la moneda el que le ha caído el marrón, que esto es una oficina teóricamente independiente del Tesoro de Estados Unidos, pero que efectivamente no lo es, y que en teoría tiene como misión velar porque los prestamistas cumplan las leyes. Bueno, pues lo que ha hecho ha sido establecer una exención. Hay mucha gente que se pregunta por qué se ha producido todo esto, por qué es tan distinto al caso de Silicon Valley Bank. En el caso de Silicon Valley Bank se cierra, a pesar de que había ofertas de otros bancos, ofertas atractivas sobre la mesa de Joe Biden, lo dijimos aquí, que fueron descartadas por una sencilla razón, que Silicon Valley Bank era uno de los principales donantes del Partido Demócrata, que había ayudado a Biden a pagar la campaña electoral, que era una entidad con muchos cadáveres en el armario y que no debían ver la luz hasta que el caso estuviera finalmente judicializado. En esta ocasión ha sido diferente, seguramente, otro elemento muy importante, porque First Republic Bank tenía dentro un pequeño grupo de asesores que habían trabajado estrechamente con Barack Obama, con la administración de Obama, con el objetivo, habían entrado ahí, de que le pudiera dar más influencia con la actual administración de Joe Biden. Ahí estaba Jim Messina, director de la campaña de reelección de Obama en 2012. Esto es increíble, ¿eh? El director de la campaña electoral de Obama en 2012 estaba en First Republic Bank ejerciendo como asesor, como maestro de ceremonias. También Peter Orszag, el que fue el responsable de la Oficina de Gestión y Presupuesto durante el primer gobierno de Obama y que ahora es el responsable de asesoramiento financiero de la SAR, que era asesor financiero de First Republic. Y otro de los asesores era el propio Jamie Dimon, JP Morgan, que en las últimas semanas ha sido quien ha tomado las decisiones del banco junto a Janet Yellen. Al final, JP Morgan asume todos los depósitos, se evita que First Republic Bank sea declarada entidad de riesgo sistémico, porque finalmente hay una cierta protección, pero se avanza en esa concentración bancaria de la que hemos hablado aquí en muchas ocasiones. Esta crisis va a servir para reducir el tamaño del sector financiero, porque es algo que está buscando la Fed y es algo que está buscando el Tesoro de Estados Unidos para poder lanzar el dólar digital y para poder lanzar ese nuevo sistema financiero en el cual pues le sobran prácticamente el 80 al 90% de los bancos que hay en Estados Unidos. Hay que poner la mirada en todo esto. Se va a hacer una crisis ordenada para que beneficie a los grandes en perjuicio de los pequeños, y luego nos dirán realmente que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que es lo que sucede siempre en cada crisis, José Antonio. Otro de los puntos fundamentales está con la sequía, esta famosa sequía que nos viene a decir va a ser parte clave de la inflación y de cómo se están destruyendo presas, abandonando a los regantes, y sin embargo busca España algo en el plan hidrológico de Marruecos. ¿Qué está sucediendo, Lorenzo? Esto es inaudito. Vamos a ver. España intenta sacar tajada del plan hidrológico de Marruecos mientras está destruyendo presas y abandonando a los regantes. El Ministerio de Industria está promocionando en estos momentos, el Ministerio de Industria español, el plan de Marruecos para invertir unos 115.000 millones de euros, fíjate la cantidad, para asegurar el aprovisionamiento de agua potable, que contempla la construcción de varias desaladoras y 20 grandes presas, también algunas más pequeñas, proyectos de conexión de cuencas hidráulicas, desarrollo de tecnologías para asegurar el regadío, vamos, una modernización completa de todo el sistema hidrológico de Marruecos. El problema
es que el gobierno español promociona estos proyectos llevando de la mano a las empresas españolas. Fíjate que Pedro Sánchez siempre que habla de Marruecos dice, no me critiquéis, porque yo realmente lo que voy a hacer es darle negocio a las empresas españolas. Ya, pero ¿con el dinero de quién? Presidente del gobierno. Porque si a Marruecos se le está entregando dinero por parte de España, si se le está entregando dinero por parte de la Unión Europea para que renueve todo su sistema, mientras que el español está hecho unos zorros, porque claro, aquí se están eludiendo esos problemas hídricos que tenemos en nuestro país. Se le echa la culpa al cambio climático, pero no se toma ninguna medida. La política que se está llevando a cabo es justo la contraria, destruir en lugar de construir. En algunos casos, no terminar proyectos que comenzaron hace años y que han sido un absoluto fiasco. Hay desaladoras y presas en España que no disponen de las canalizaciones necesarias para poder llevar el agua a su destino. Está ahí el agua y no se puede llevar a su destino. Están abandonadas por las distintas administraciones públicas, especialmente aquellas que dependen del Ministerio de Teresa Rivera, el de Transición Ecológica, que debería ser el primer interesado en que esto no fuera así. Desde el Palacio de la Moncloa se está impulsando una estrategia para promocionar ese uso de energías renovables en Marruecos, también se ha dicho mucho, proyectos de este tipo para mejorar el acceso al agua, mientras en España se les pide a los agricultores que sean ellos quienes paguen de su bolsillo esas nuevas infraestructuras. Dicen, muy bien, nosotros hemos construido la presa, pero ahora usted se paga la canalización para el regadío, en lugar de utilizar fondos europeos para solucionar ese déficit hidráulico. Aquí sí que estarían justificados los fondos Next Generation. Estos sí que son políticas de infraestructuras notables para mejorar ese sistema productivo. Se están destinando ingentes cantidades de fondos Next Generation a cambiar el aire acondicionado de edificios públicos, a cambiar el aire acondicionado de sedes sindicales, con la excusa de luchar contra los efectos del cambio climático y ser más eficientes en el uso de energía, mientras se deja que el campo español se muera por no tener acceso al más preciado bien, que es el agua. Por no hablar de la negativa a realizar trasvases de ríos, que yo no sé qué le pasa al Partido Socialista con los trasvases de los ríos, que podrían ayudar a los agricultores a superar los efectos de una sequía que está hundiendo al sector. Un sector que también ha sido golpeado por la subida del salario mínimo, algo de lo que no se suele hablar, que es muy importante. Cuando los políticos anuncian a bombo y platillo subidas del salario mínimo, ocultan que en la agricultura, donde hay un gran volumen de mano de obra poco cualificada, el efecto es devastador, perjudica a los trabajadores menos cualificados, no les protege y al final, en lugar de conseguir aumentos de sueldo, los empleados se van a la calle. Y lo mismo sucede con el aumento de las cotizaciones sociales. Estas que nos dicen, no, es para salvar las pensiones. Las cotizaciones sociales son un impuesto al trabajo, un impuesto al empleo. Y la inflación también, que dispara los costes del sector agrícola. Muy intensivo también en el uso de diésel, de carburantes, fertilizantes. Por eso se han destruido 80.000 empleos en el campo español en los últimos 3 meses, algo que parece preocuparle muy poco al gobierno español, que prefiere potenciar a la competencia desleal marroquí, que opera con otras reglas, está fuera de la Unión Europea y encima recibe dinero público y el aplauso de Bruselas. Yo de verdad, esto es inaudito, José Antonio, es inaudito. Y otro de los puntos que nos va moviendo a la fotografía es qué sucede con el gas natural licuado, ¿no? Una vez que Estados Unidos ha tomado ya la presa, la ha mordido y la tiene bien cogida, vemos que además ha hecho el negocio de su vida con la venta de hidrocarburos, sustituyendo a Rusia como ese gran proveedor. Ahora el tema es cómo hacerlo sostenible en el tiempo. ¿Qué es lo que le está pidiendo Estados Unidos a Europa en este momento? Bueno, esto va a determinar el futuro de la relación energética, al menos entre Estados Unidos y Europa, esa relación que se vio reforzada tras la destrucción de los gasoductos Nord Stream y las sanciones occidentales a Rusia, que no permiten al viejo continente garantizar el suministro de gas abundante y barato, que era lo que teníamos hasta ese momento. Cuando se produce ese atentado contra los gasoductos del Báltico, el G7 acuerda sustituir el gas ruso por gas natural licuado de Estados Unidos. Era un poco esa la promesa. También de Qatar. ¿Recuerdas cuando vinieron los cataríes aquí a España a hacerse la foto con Nadia Calviño? En aquella ocasión no le importaba a la vicepresidenta económica hacerse una foto solo con hombres. Parece que no le molesta cuando van a entregar dinero a los cataríes. Y fundamentalmente era Estados Unidos. La Casa Blanca promete cubrir la demanda europea durante los próximos años. Dijeron, tranquilos, no os preocupéis, la vais a pagar más cara, pero vais a tener esa demanda asegurada. A los pocos meses se descubre el pastel, al constatar la industria energética norteamericana la imposibilidad de cumplir su promesa porque no tiene capacidad de producción suficiente. Se lo dijeron las empresas a la Casa Blanca y ahora en el sector de los hidrocarburos se da por hecho que no es posible ajustar las necesidades europeas con la capacidad productiva de Estados Unidos, porque la Unión Europea necesita gas natural licuado a corto plazo, pero no está tan claro que a largo se mantenga esta necesidad. Los productores de Estados Unidos dicen que o se les garantiza que habrá demanda europea de gas norteamericano a largo plazo o que entonces no van a realizar las necesarias inversiones para aumentar esa producción. Entonces Estados Unidos necesita garantía de demanda a largo. ¿Se va a obligar a los países europeos y a las grandes empresas energéticas europeas a comprar a largo plazo gas a Estados Unidos sin saber si a largo plazo va a ser necesario? Porque eso es lo que está sobre la mesa.
Tras las sanciones occidentales a Rusia, tras la destrucción de estos gasoductos del Báltico, los países de Europa han iniciado ya la construcción de 8 terminales para importar gas natural licuado y hay en proyecto prácticamente otras 40. Y los exportadores estadounidenses tienen ahí preparados sus planes para aumentar ese gasto y para realizar la construcción. Pero quieren que lo paguemos nosotros. Quieren que lo paguemos nosotros mediante esos contratos a largo plazo. Porque si se firma ese contrato, entonces ya puedes ir al banco y pedirle el dinero. Estamos hablando de que las instalaciones estadounidenses deberían alcanzar prácticamente casi los 500.000 millones de metros cúbicos de gas al año para poder cubrir esa demanda, que es el doble de los niveles actuales. Y para ello, Europa también tiene que invertir no solo en plantas de regasificación, sino en nuevos gasoductos que conecten todas estas instalaciones. Esto es una ingente cantidad de dinero, seguramente al final acabará saliendo de los bolsillos de los contribuyentes y es muy relevante para determinar cuál va a ser el futuro de esa política europea. Recordemos, hasta que no haya almacenamiento energético barato y también en plan masivo, las renovables necesitan una energía de respaldo y esa energía de respaldo va a ser el gas y la nuclear fundamentalmente. En Alemania también el carbón, que es la principal fuente de energía eléctrica. Fíjate qué cosas, ¿no? El carbón. Y luego está la incógnita del hidrógeno, que no sabemos si en el futuro podrá apartar o por lo menos reducir una parte de esa demanda europea de gas natural licuado. No está nada claro lo que va a ocurrir y esto al final pues se traducirá en incremento de precios, en problemas de acceso a determinados mercados y en una crisis industrial y también pues en un importante incremento del déficit público de los países en apuros, José Antonio. Tenemos también en la fotografía, aparte de la parte energética, la parte tecnológica, ese intento de Occidente de cortarle la entrada a China del acceso a la tecnología. ¿Puede China incluso ser ella quien desconecte de la industria tecnológica occidental? Bueno, esto se está empezando a plantear ya y no lo están haciendo en el ámbito chino, sino precisamente en el ámbito japonés. Durante este puente he leído varios artículos en prensa japonesa en inglés. Yo el japonés todavía no lo trabajo, pero el Japan Times publicaba un par de artículos, en concreto uno de opinión muy interesante, en el cual se decía, oiga, cuidado, porque está Estados Unidos estableciendo restricciones, está Europa también, sobre todo Países Bajos, ¿no? Con esa industria de los semiconductores y esa empresa tan importante, ASML, se están imponiendo restricciones a las exportaciones de semiconductores, de los equipos para fabricarlos, se están estableciendo también pues barreras o rupturas comerciales con China en materia tecnológica y cuidado porque a lo mejor nosotros, Occidente, necesitamos más a los chinos de lo que los chinos nos necesitan a nosotros. Las empresas chinas están escalando puestos en la lista de las que más gastan en el mundo en investigación y desarrollo. Recordemos que una de las ventajas, entre comillas, de tener un sistema totalitario es que tú puedes hacer inversiones a largo plazo y además te da igual lo que piense la población, porque como la tienes subyugada, te da prácticamente igual, con lo cual puedes destinar muchos recursos, ya no al ámbito militar, porque China no está destinando muchos recursos al ámbito militar, pero sí al tecnológico. Es cierto que tiene una relación directa y que quizás las futuras guerras pues irán más por el lado tecnológico que por el militar puro y duro, ¿no? Claro, esto podría significar que pronto no necesiten la tecnología de Occidente. Y al menos, eso es lo que están apuntando algunos analistas japoneses, que ven como su vecino y adversario podría tener una cierta independencia tecnológica de Estados Unidos. Cuidado porque Huawei es uno de los mayores proveedores de equipos de telecomunicaciones del mundo. Algunos consideran que podría ser el principal, padre de la tecnología 5G, también de la 6G, en la que ya están trabajando los chinos. Se ha anunciado que Huawei va a cobrar por el uso de esta tecnología, no solo en teléfonos móviles y la propia infraestructura de comunicación, sino también en los dispositivos que se conecten a la red mediante lo que se conoce como el Internet de las Cosas, el Internet of Things, vital también para esa tecnocracia, para esa agenda del Foro Económico Mundial, para esas ciudades inteligentes, las famosas ciudades de 15 minutos en las cuales todo está conectado, lo que implica que es muy posible que todos los ciudadanos del mundo, de alguna u otra manera, al final acabemos pagando a China por usar esa tecnología, aunque lo hagamos a través de empresas occidentales. Aquí también tiene una importancia vital la fabricación de unas pequeñas antenas que se ponen en las ciudades y que hasta ahora pues habían tenido una implantación muy limitada, las denominadas small cells, que para el 5G y para el 6G son indispensables, que las fabrican Nokia, Ericsson, Samsung y luego Huawei y ZTE, que son las dos últimas empresas chinas. Y esa es la razón por la que la utilización de tecnología de estas dos compañías pues, ha producido enfrentamientos notables entre Estados Unidos y China. Se habla mucho de semiconductores, pero poco de esta tecnología, que necesitan nuevas torres de comunicaciones, una expansión mucho mayor de cables de fibra óptica, la instalación de millones de estas pequeñas antenas, y resulta que la única empresa que puede ofrecer a los países, sobre todo a países en desarrollo, países que no están entre los primeros lugares, ¿no?, de Producto Interior Bruto, pues la única compañía que puede ofrecer todo este paquete completo a bajo coste es la China Huawei.
Lo cual se une a la ventaja que también tiene China en la fabricación de chips, esos que ahora quiere todo el mundo, pero que fabrican unos pocos, entre ellos los taiwaneses. Entonces, cuidado, porque puede haber empresas occidentales que ofrezcan esta infraestructura china y no puedan competir en precio. Y al final todo esto se articula a través de esa nueva ruta de la seda, donde China ofrece el yuan, donde China ofrece sus relaciones internacionales que le permiten suministrar hidrocarburos, materias primas, a través de sus alianzas con Brasil, con India, con Rusia, pero también ofrecen el paquete tecnológico que asegura además que China tiene un control de la tecnología de esos países y por lo tanto también puede avanzar en sus sistemas de crédito social. Esto es sumamente relevante y prácticamente nada se habla. Y lo que hacen los aranceles, lo que hacen las barreras comerciales impulsadas por la Casa Blanca es acelerar este proceso de desconexión de forma similar a como ha sucedido con Rusia, que seguramente dentro de unos años habríamos visto cómo Rusia iba adoptando también medidas para ir desconectándose un poco del sistema occidental, pero que le hemos empujado, le hemos dado un codazo para que lo haga de forma rápida y China pues está aprovechando de ello, José Antonio. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, Lorenzo Ramírez, periodista económico. Buen día y buen negocio. Igualmente, un fuerte abrazo.